En el control manual de la vía aérea tenemos distintos tipos de técnicas, ya sea elevación de mentón, pero en un paciente politraumatizado no puedo hacer inclinación de la cabeza hacia atrás en hiperextensión porque debo mantener controlada la columna cervical por una posible lesión que llegue a tener. Entonces el control es manual y una de las técnicas puede ser luxación o subluxación de mandíbula o levantamiento del mentón, pellizcando el mentón, tratándolo de levantar para despegar unos milímetros la parte de la hipofaringe para que pueda haber una circulación de aire, que pueda tener una buena entrada de aire. El error es intentar métodos invasivos antes de un soporte vital básico. Vamos paso a paso y solucionando de lo que voy teniendo, de lo más simple a lo más complejo. Siempre, nunca voy a ir con un manejo avanzado de vía aérea en un paciente que puede ser resuelto muy simplemente o muy fácilmente con una técnica básica. Las maniobras de las cuales vamos a describir tenemos las maniobras manuales, maniobras mecánicas y transtraqueales. ¿Cuáles deberían ser sus prioridades en el cuidado del paciente? Siempre la seguridad. Luego, un buen manejo en el A y en el B. En su manejo de su vía aérea, con control de columna cervical y su ventilación. La imagen que se ve a la izquierda es un paciente pediátrico que está vomitando, fíjense en la inclinación del cuello, y en el margen superior derecho un paciente víctima también de trauma, con un manejo de la columna cervical apropiado, realizando una de las técnicas manuales de levantamiento del mentón, donde está realizando la técnica de escuchar, si exhala, mirar el tórax, que es lo que se conoce como el MES. Miro el tórax, escucho y siento si respira. Ustedes se han enviado un choque entre una moto y un auto. Los testigos informan que la moto iba a 60 km por hora cuando el auto lo embistió de frente. Ya tenemos el dato que es un impacto a alta velocidad y de ahí tenemos que ir pensando qué tipo de lesiones es la que puede haber sufrido este motociclista. El motociclista está sobre el pavimento a 9 metros del punto de impacto. El casco está severamente dañado y ha sido retirado por un testigo. Tengo datos aquí, que la escena puede ser insegura si la calle no está cortada. Posiblemente tengo dos pacientes, el conductor del vehículo y el de la motocicleta. El de la motocicleta se encuentra a 9 metros, un impacto a alta velocidad. El casco está severamente dañado, hay marcas del traumatismo craneoencefálico. Si el casco dañó, hubo un gran impacto donde ha absorbido mucha energía, esa energía ha sido traspasada al cuerpo. Y lo peor de todo es que ha sido retirado por un testigo. Sé que lo más factible es que este paciente también tenga algún tipo de lesión a nivel cervical. Cuando yo me acerco, hago la evaluación prepaciente de 15 segundos, si late, respira, si tengo paciente, controlo su columna cervical y encuentro que su vía aérea es ruidosa y hay sangre. Ahí debo hacer un stop. Ahí no puedo pasar al punto B sin antes solucionar el punto A. Aquí es donde yo debo aspirar las secreciones o donde debo retirarlas con un aspirador manual o un respirador con motor, a batería o el del móvil. Pero debo solucionar, sacar con jeringas, con aspiraciones, unas bombas de pie hay que se utilizan, no son muy efectivas, pero bueno, a veces en los servicios no se cuentan con dispositivos para asegurar la vía aérea. Muchos servicios de primeras respuestas tienen unas tablas espectaculares, plásticas, flotación negativa, resistente, rayos UV, los mejores collares cervicales, tienen un dispositivo bolsa válvula mascarilla conocido como AMBU, máscaras faciales, los mejores tubos de oxígeno, pero se olvidaron de poner un aspirador manual. Entonces,
por más que tengan todo el equipo de estabilización para un paciente politrauma, no van a poder estabilizar ni asegurar la vía aérea porque no tienen los métodos para poder limpiar esa vía aérea. En el B, las respiraciones son rápidas, su ventilación son rápidas y laboriosas. El MB se refiere al murmullo vesicular, a los ruidos que hay en campos pulmonares. Es rudo, pero el tórax parece intacto. En el C el pulso está rápido sin evidencias de sangrado externo. No quita que tenga una hemorragia interna. Este paciente está inconsciente y solamente responde a estímulos dolorosos. Es un paciente con un Glasgow, una escala de valoración neurológica muy baja. En los próximos capítulos, es más, lo van a tener también en sus manuales, esta escala de valoración neurológica, más allá de la que utilizamos de la BDI, de alerta verbal, dolor, inconsciencia, del PIR, pupilas iguales, redondas, reactivas a la luz. Tenemos la escala de valoración de Glasgow que la hemos descrito, que se basa en la valoración de respuesta del cuerpo a través de sus ojos, de sus respuestas verbales y su respuesta física. Paciente inconsciente, no abre los ojos espontáneamente, no habla, porque está inconsciente, tengo ahí puntos menos, y un paciente que responde a estímulos dolorosos, tengo un paciente a lo mejor con un Glasgow total de 7 u 8 puntos. Por debajo de 8 el paciente necesita, según protocolo internacional, más allá que tiene que cumplir un criterio, el paciente se le debe realizar un abordaje de la vía aérea avanzada, que lo vamos a describir. Y en el E, en la exposición, no se observa trauma externo, pero el paciente está cianótico. La cianosis la voy a observar en labios, se puede observar en la punta de la nariz, lóbulos de la oreja, en las yemas de los dedos. Es un signo, que aparece de hipoxia. O sea que hay una muy mala concentración de oxígeno en su cuerpo, donde hay una mala ventilación. Este paciente necesita oxígeno sí o sí, y rápido necesita un manejo de la vía aérea agresivo y avanzado para poder compensar estos parámetros hemodinámicos que estamos teniendo en esta situación. La cianosis se debe a la falta de buena oxigenación. El impacto puede haber producido estas lesiones severas, pero ni dudarlo. Las respiraciones ruidosas siempre indican obstrucción, pero por supuesto es el primer signo que estoy teniendo, por eso debo escuchar y debo sentir la vía aérea. A veces se dificulta si es en una ruta muy transitada o en un lugar de un incendio, en un lugar que haya mucho ruido, pero bueno, debo hacer el mayor esfuerzo para poder valorarlo, por eso por ahí se lo lleva muy rápidamente hacia la unidad, que es el lugar más cerrado para poder tener una acústica, para poder escuchar. La taquipnea y la cianosis indican pobre intercambio gaseoso, que provoca hipoxia y acidosis, una acidosis metabólica, que es el veneno que produce nuestro cuerpo y lo cual nos lleva a luego hacer fallas multiorgánicas, fallas renales, fallas cardíacas. Alteración de la conciencia puede deteriorar el manejo de la vía aérea totalmente. El paciente inconsciente no es capaz de mantener su vía aérea permeable, su tono muscular. Los métodos mecánicos para la estabilización de la vía aérea son a través de la aspiración de las cánulas orofaringeas o tubos de Guedel, cánulas orofaringeas, tubos multilumen como el combitubo y la máscara laringea. Aquí no se suelen ver muchos, pero sí los equipos de respuesta a emergencia llevan los aspiradores, cánulas orofaringeas. En estos últimos años se está enseñando el uso de cánulas nasofaringeas en la comunidad. Esto es un proceso que viene hace muchos años. No todos los sistemas tienen las nasofaringeas. Los
tubos multilumen, no todos los servicios, son muy pocos los que tienen los combitubos, y ni hablar de lo que son las máscaras laríngeas, ¿verdad? Ya vamos a describir una por una más adelante. Los métodos para la estabilización mecánicos son la intubación orotraqueal, que es por boca, nasotraqueal, ingresa por la nariz hasta tráquea, transcricoidea, y transtraqueal, que ya estas dos son quirúrgicas y son avanzadas. Es muy difícil de poder explicar a través de un video, se debe realizar la práctica real en un maniquí de entrenamiento para poder tener la práctica adecuada para la realización de esta técnica. Estas últimas dos técnicas, en realidad las 4 técnicas está habilitado a hacerla el médico. Es una tarea, el manejo avanzado sobre el paciente de la realización de estas técnicas exclusivamente del médico. En la jerga queda por ahí falta de personal experto o con falta de entrenamiento en tipos de estos manejos de vía aérea como la intubación orotraqueal y nasotraqueal, que le ceden los elementos al paramédico para poder realizar el procedimiento. Por eso debemos estar entrenados y con una muy buena práctica, estar bien afinaditos para poder resolver este tipo de situación. Esto es una imagen alusiva a lo que son los equipos de aspiraciones manuales. Los riesgos es que pueden compensar al paciente, extrayendo todo ese fluido que se encuentra, o empeorar la hipoxia del paciente si no se sabe utilizar un aspirador y si no se sabe la cantidad de tiempo que es necesario para poder realizar una aspiración y luego la oxigenación del paciente o preoxigenación y aspiración. Nos puede jugar una mala pasada el no estar entrenado en el uso de aspiradores. Las cánulas de Mayo, tubos de Gödel que se les llaman también, son para poder estabilizar la vía aérea superior. Tiene una forma curva, lo cual la parte superior apoya sobre dientes, son transparentes, como si fuese una manguerita semirrígida, tiene para poder meter una cánula y poder aspirar. Esta forma la tiene porque va a morder parte de los dientes, quedan apoyados, y la forma curva que pasa por la hipofaringe para poder sostener y que apoya aquí. Con esto me aseguro que tengo una buena entrada de aire. La contraindicación que tiene esto es que no se lo ponga a un paciente que está consciente, que está lúcido, que está orientado y que tiene el reflejo deglutorio, que tiene el reflejo de tragar. Esto se coloca solamente en el paciente inconsciente sin reflejo deglutorio, que no trague. Aproximadamente podemos pescar en una observación directa entre 8 y 10 pasos como de tragar. Me debo asegurar, si no cuando lo meta va a ser una arcada. Si yo me encarnizo en realizar este procedimiento, el paciente puede vomitar, se me broncoaspira y termino haciendo yo una macana muy grande. Entonces la indicación es que el paciente tiene que estar inconsciente y sin reflejo deglutorio. Las de abajo, las blancas, son iguales, nada más que son rígidas, no cumplen las características de arriba, en el sentido de ser transparente, no tan rígidas, de que tengan un orificio en el centro para poder pasar una sonda, para poder aspirar, pero cumplen en realidad la misma función que es la de estabilización de la vía aérea superior. Se usan en forma temporaria y no protegen ni aíslan la tráquea, solamente para que apoye la hipofaringe, la parte posterior de la lengua, en ese lugar y no obstruya la vía aérea.